Enciende el extractor. Muy bien. Alexa, apaga la luz de la cocina. Muy bien. Madre. Muchachos, buenos días. Primero que nada, el segundo examen. Hubo compañeros que tuvieron problemas, entonces otra vez lo vuelvo a abrir. Vamos a dar plazo este fin de semana para presentar el examen nuevamente, pero no mucho más porque pues ya tengo que empezar a subir las notas, entonces, bueno, y tengo que publicar el tercer examen. Yo les aviso por WhatsApp apenas esté. Sería hasta el 25. Listo. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? Muchachos, qué pena el miércoles, pues el problema que tuve con el internet, pero no sé, cosas que pasan. No les he publicado el video reemplazando esa clase. Yo lo hago este fin de semana, qué vergüenza tengo con ustedes, sino que estos días han estado pesados. De hecho, anoche me tocó trabajar como hasta las 12. Pero bueno, circunstancias. Listo. Abrir por aquí. A personas. Yo los pongo por acá en la otra pantalla. Muchachos, bueno, entonces vamos a empezar lo que sería la última unidad del curso. Al menos pues como con respecto al MUFOR, que es la parte gráfica de Java. Pues yo sé que varios de ustedes pues ya están trabajando eh, esto, Java Swing en otro grupo, pero
pero de pronto, pues como por lo que he visto, por consultas que me han hecho, más o menos sé cómo lo están abordando, entonces voy a tratar de hacerlo un poquito diferente. Pero pues, sin embargo, si cualquier duda, pues ahí me van comentando. Ah, entonces, muchachos, bueno, lo primero es que creo que ustedes están usando NetBeans o Eclipse. Entonces acá, pues para trabajarlo en Visual Studio Code es un poquito diferente, aunque es muy sencillo, pues realmente es muy similar. Am, la gran diferencia es que acá no hay diseñador de interfaces, o sea, todo es a punta de código. No tenemos cómo arrastrar controles ni nada de eso. Entonces, pues por ese lado, un poquito más abstracto, pues no voy a decir que más difícil, porque realmente no es que sea difícil. Pues difícil no es. Bueno, entonces muchachos, vamos a arrancar. Entonces acá vamos a hacer Control Shift P para que nos aparezcan las opciones de Visual Studio. Vamos a seleccionar esta primera que dice Create Java Project. Esta acá pues nos va a dar unas opciones que realmente pues todavía no estaríamos pues como bueno, no en capacidad, seguramente sí, pero me refiero pues como a que estarían por fuera de como el desarrollo de ustedes hasta ahora, que es esto de Maven y Spring Boot y esto, que son como para hacer Java Web Apps. Entonces, digamos que se sale del ámbito del segundo semestre en el que están ustedes. Pero pues ahí les dejo la inquietud. Vamos a utilizar esta que dice No Build Tools y vamos a crear una carpeta para nuestro proyecto. Vamos a ponerle acá, como le pusiéramos, pongámosle, pongámosle hace 22 de octubre. Realmente no se me ocurre nada. Bueno, hay que crear la carpeta nueva. Disculpad muchachos si estoy como divagando un poquito, pero trasnocho. Select the project location y así indicamos que ahí es donde se va a crear como la estructura de carpetas del proyecto. Acá pues como ven, eh, o sea, no podemos llegar directamente a codificar Java como lo estábamos haciendo en clases pasadas, que era casi que prácticamente lo que haríamos si estuviéramos en el entorno de Java de la terminal, ¿cierto? Que ustedes cargan un archivo de texto, pone y él compila, sino que nos toca crear como todo el esquema del proyecto, todo el andamiaje del proyecto. Entonces, este paso, pues, si queremos trabajar con ambientes gráficos, es inevitable. Nos pregunta, ¿confían los autores de los archivos de esta carpeta? Sí, sí, pues, o sea, los autores somos nosotros. Entonces, pues, sí, confiamos. Bueno, cerramos esto aquí. Entonces, vean que él acá nos generó ya propiamente como el andamiaje de un proyecto, digámoslo así. Acá en esta carpeta de CRC, él nos pone este, a ver, bueno, nos va a abrir un montón de pendejadas que no vienen al caso, pero nos pone como la clase principal, app de Java tal. Incluso tal cual está, la podríamos ejecutar. Y sería pues el Hola Mundo en consola. Y así no tendrían tampoco que esperar a que el profesor diario se equivoque creando la función main, sino que ahí está. Hola mundo. Bueno, que no quiero hacer esto. Listo.
Bueno, si queremos crear, muchachos, digamos como proyectos con interfaz gráfica de Swing en Java, entonces tenemos que importar unas librerías, pues las librerías de Java Swing, si no, esto no tiene cuándo funcionar, obviamente. Sería import, vamos a importar java.awt.todos. Hay unos controles que vienen en AWT y otros que vienen en Swing, entonces nos toca importar las dos cosas. Coma. ¿Qué más? Bueno, también toca importar Java, awt.event.todo, que ya vamos a ver eso para qué es. Eso es como para eh, los listeners, ¿sí o qué? ¿Aló? ¿Lo podría poner un poquito más grande? Ah, sí, sí, tienes razón, claro. Gracias, profe. Dale, no, gracias a vos que me hiciste caer en cuenta, Cris. ¿Qué tal ahí? Muy bien, profe, gracias. No, gracias a vos. No caí en cuenta. Muy bien. ¿Qué más tenemos que importar? Bueno, también tenemos que importar el Java Swing, pues si no, este es javax.swing. Asterisco. Estaba yo pensando, muchachos, estaba pensando eso el miércoles que íbamos a arrancar esto en si empezábamos a ver JavaFX en lugar de Java Swing, pero ¿qué? Pues ese JavaFX, el diseño gráfico es como tipo un lenguaje de marcado parecido a HTML y ustedes pues no han llegado hasta allá, entonces no. Después vamos a ver Swing, a ver como esa nota al pie. Ah, bueno, entonces acá eh, definamos que vamos a empezar a hacer. Vamos a hacer, muchachos. O no, el sistema de notas ya está muy trillado, ¿sí o qué? Pues por Dios, no. Ah, podemos hacer, vamos a hacer una lista de mercado. Vamos a hacer un proyecto de lista de mercado. Entonces, hagamos lo siguiente. Lista de mercado. Que permita ingresar el nombre del artículo y el precio. Haciendo lo mismo. Nombre de estudiante y nota. Nombre de artículo y precio. Pero bueno, para variar un poquito. ¿Qué más vamos a ponerle a esto? Hay que tener las cajas de texto, obviamente. De agregar. Y la lista propiamente. Pues que sería, podemos hacer con un label, un JLabel. Bueno, hay un control que es una tabla, pero JTable, pero es un poquito maluco de manejar. Bueno, realmente no, es como es una tabla a la que uno le pasa un array de strings con los nombres de las columnas, le pasan una lista de objetos. Pero no, hoy quiero como que hagamos un trabajo con lo más básico, que sería pues básicamente labels, text boxes y, ¿qué? Y botones. Y el evento de los botones, ¿cierto? El clic. Entonces, no nos salgamos de acá por ahí. Bueno, entonces, muchachos.
tenemos que definir acá, vamos a definir a nivel de clase los controles. Nivel de clase. Vamos a definir a nivel de clase y no, pues como dentro de un método que nos defina como toda la interfaz gráfica, que puede ser el mismo main, no puede ser aparte. Los definimos a nivel de clase, muchachos, como para que sean visibles desde cualquier método que hagamos dentro de la clase y sin embargo nos estemos refiriendo al mismo control. Bueno, entonces, lo primero que tenemos que definir es la ventana, ¿cierto? Que en Java se llama JFrame. Entonces, será acá, JFrame, pongámosle a esto ventana. Porque eso es básicamente. O sea, un JFrame es una ventana, o sea, es el cajoncito donde vamos a ubicar todo, el cajoncito que tiene, cierto, minimizar, maximizar y cerrar. Y el título. De hecho, JFrame es un poquito más versátil. Si uno fuera a trabajar aplicaciones que tienen, digamos, soporte para varias pantallas, entonces tendría que usar varios JFrame al mismo tiempo. Pero pues son casos más bien pues, muy particulares. Normalmente es un solo JFrame. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? Bueno, los labels y las cajitas de texto. Textboxes le digo yo, muchachos, porque estoy acostumbrado a C Sharp, a Angular, pero acá en Java se llaman text field, se llaman. Entonces creemos text field que se llame nombre y que se llame txt precio. Bueno, este text field, perdón, muchachos, se me traba la lengua, eso es el trasnocho. Em, O sea, hay como variaciones de ese control que se representan como si fueran otro control, pero en realidad siguen siendo un text field por dentro. Se me ocurre, por ejemplo, el password field, que es pues básicamente el mismo text field, sino que nos va a mostrar como asteriscos en lugar de la entrada del usuario. O también existe, existe un text field con máscaras. También podríamos llegar a trabajar algo de eso más adelante. Ok. ¿Qué más necesitamos? Las labels. Le, le nombre. El precio. Ah, y vamos a usar una label que se va a llamar LBL lista, que es donde vamos a estar agregando los artículos. Ah, hagamos una LBL título como para ponerle el nombre de la aplicación ahí, pues para que no quede tan pobre. Apenas me lo estoy como imaginando cómo quedaría. Ah, bueno, y aparte de eso, muchachos, tenemos que hacer contenedores como para cada grupo de estos controles. Yo me estoy imaginando algo así. Estoy imaginando algo así, como que tenemos la pantalla, ¿sí o qué? Acá podríamos tener un título que se llame, no sé, lista de... espere, vuelvo a empezar. O algo así que tenga acá lista de mercado.
Aquí que tenga 2 text boxes. Hombre, acá el precio. Voy a poner signos de pesos. Y acá una lista que diga, no sé, artículo. Artículo 1, tal. Artículo 2. Algo así me estoy imaginando yo. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, entonces, esto sería el JFrame, toda la ventana, ¿sí o qué? Ahora, ese JFrame, si queremos que quede organizadito así, tenemos que crearle una cosa que se llama layout. Un layout es como el modo en el que estos controles se van a organizar y sirve a su vez como contenedor de esos controles. Bueno, hay varios tipos de layouts. Uno puede, por ejemplo, tener un layout que divida este frame en varias filas. Por decir, tengo fila acá, fila acá, fila acá, tun, tun, tun. Ese sería como un layout en grilla o tabla. De hecho, creo que se llama grid layout. Sí, se llama grid layout. Hay uno que simplemente va poniendo esto en renglones así, que se llama flow layout, que es, pienso yo, el que vamos a utilizar. Hay otro que divide el frame en 4. Si mal no estoy, se llama border layout. Y así hay varios. Spring layout. Entonces, como queremos poner esto como en renglones, digamos, sin que tengan una altura fija, como sería con un grid layout. Entonces vamos a usar flow layout. Se llama. Quedó en rojito también. Muy bien. Pongo esto en Teams. Teams lo tengo en la otra pantalla. Pero esto lo voy a minimizar como para tenerlo ahí de referencia. Listo, muy bien. ¿Qué más necesitamos ahí? Voy a definir una string también a nivel de clase que va a contener la lista. Ahora, esa lista, muchachos, como vamos a estar utilizando labels y en labels no existe digamos, la multilínea, ¿cierto? O sea, yo no puedo llegar y decir artículo 1, línea nueva, porque ese carácter de escape no me lo va a reconocer. Entonces, lo que vamos a hacer ahí es, bueno, una cosa muy curiosa. Vamos a hacer una tabla HTML. Entonces, resulta que yo a estos labels les puedo meter código HTML adentro y va a funcionar. O sea, es una cosa muy bacana que tiene Java, que no, muchos otros lenguajes no la tienen. Bueno. Ahora, creo que no necesitamos nada más para definir a nivel de clase. Entonces, muchachos, acá vamos a hacer dos funciones. A mí me gusta un poquito agrupar como las cosas así al hacer formularios, pero no es como un esquema que tenga que seguirse, sino que de pronto es un poquito preferencia mía. Me gusta hacer como una función que me configure todo lo gráfico en cuanto a posiciones, pues como así lo que es como estético, digámoslo así.
Y me gusta después hacer otra función que ya me configure todo en cuanto a comportamiento, o sea, en cuanto a definir eventos y esas cosas, y propiedades de los controles que definí en la parte gráfica. Pero como les digo, es preferencia mía. Si ustedes quieren meter todo eso en una sola función, no hay problema. Si quieren, pues como embutir, palabra tan fea, embutir todo en el main, pues también lo pueden hacer. Pues es feo, pienso yo, pero ya llevo cuántos estamos. Es un poquito feo, pero bueno, pues se puede hacer también. Eh, entonces, voy a hacer acá una función, no sé, para interfaz gráfica. Hagámosle así. Se está usando este esquema así de indentación. Bueno, para la parte gráfica vamos a hacer otra función como para, eh, ¿cómo le ponemos? Sería como para definir el comportamiento de, ¿cómo le ejecutar aplicación? Para definir el comportamiento de los controles y todo. Poner esto así. Bueno. Y tendríamos que hacer, obviamente, un constructor para esta clase que me prepare la interfaz gráfica, o sea, que ejecute esto al principio. Entonces tendríamos que hacer constructor que recuerden que se hace con el mismo nombre de la clase. Acá pienso yo que podríamos definir este lista mejor. Mejor definámoslo acá, porque pues no estamos definiendo nada aquí, entonces como para conservar una uniformidad aquí. Y aquí ejecutaríamos la función de preparar la interfaz gráfica. Entonces, sería lo primero de todo. Este Hello World, pues ya no lo necesitamos. Bueno, ahora este main, a pesar de que está dentro de la app, pues porque digo app porque es el nombre por defecto que nos pone Visual Studio Code, pero se puede llamar como sea. A pesar de estar dentro de eso, nos toca instanciar una app dentro de la misma app. Es muy raro, pero pues así toca. Entonces, digámosle a esto aplicación, a la new app. Nos toca hacer eso. Es muy raro instanciar una clase dentro de la misma clase, pero... Y bueno, esa aplicación lo que haríamos sería ejecutarle el método que yo les digo que es donde vamos a definir los comportamientos de los controles. No habría necesidad de poner esto, pues porque ya al crearse, al inicializarse, pues ya quedó, pues se hace el constructor, se ejecuta antes que nada. Bueno, ¿qué más tenemos que hacer en el main? No, nada más, nada más. Bueno, entonces vamos a empezar con la parte de la interfaz gráfica. Un momento, su profesor toma agua. Yo media hora sin tos, wow. Bueno. Entonces, muchachos, lo primero que tenemos que preparar de la interfaz gráfica es la ventana en sí, obviamente, pues porque es lo principal. Después de la ventana prepararíamos pues lo que les contaba el layout y luego pues los controles los meteríamos en cada parte del layout. Acá caigo en cuenta que vamos a tener que definir unos paneles para esto, pero bueno, hagámosle eh, el coso, el frame, la ventana y después miramos lo de los paneles. Bueno, entonces
Le ha puesto yo al frame, le ha puesto ventana, sí. Entonces, le podemos definir a la ventana. Primero, pues primero la tenemos que instanciar, obviamente, pues porque como, si no, ¿cómo? El constructor de este JFrame tiene varias sobrecargas. Podemos dejarlo así, simplemente, o podemos ponerle un título a la ventana, que es lo ideal, ¿cierto? O sea, una ventana sin título, ya sabe el usuario que está haciendo ahí. Entonces, coloquémosle a esto, esta de compras. Ven ahí, hoy sí tengo la dislexia de teclado, pero al 100. Bueno, ahora, esta ventana, después de definirle el título, le deberíamos de definir un tamaño, ¿cierto? Y el tamaño es píxeles. Um, entonces acá busquemos el método que dice setSize. En general, muchachos, cada que ustedes vean una cosa que es set, ¿cierto? Estamos asignando algo, get, estamos eh, recuperando una información. Como lo hacíamos en la clase pasada o antepasada, que definíamos unas propiedades y teníamos set y get. Es como un estándar. Entonces siempre vamos a tener set tal cosa, get tal cosa, acá en Java. Entonces si queremos cambiar el size, pues va a ser set size, ¿cierto? Si quisiéramos recuperarlo sería get size. Vean que esto tiene dos sobrecargas, ese set size. Tiene una dimensión que pues tendríamos que definir un objeto de tipo dimensión, llenarlo, tal y tal. O tenemos esta que es un poquito más sencilla, un poquito no, mucho más sencilla, que simplemente le vamos a decir el ancho y la altura en píxeles a la ventana. Podemos ponerle, ¿cuánto le ponemos? Dámosle 400. Después vemos si eso alcanza o no. Pues a mí me parece que 400 píxeles, estos son, eh, creo que es 1600 por 900, o sea, la cuarta parte de esto más o menos. Nos da una ventanita así, yo creo que apenas es. Y luego, muchachos, tenemos que definirle a la ventana lo que les decía del layout, ¿cierto? O sea, cómo van a estar organizadas las cosas dentro de la ventana, los controles. Entonces sería ventana.setLayout. Siempre me confundo con las mayúsculas acá. Y acá nos dice Layout Manager. Ese Layout Manager es, muchachos, como el tipo de layout que les estaba enumerando ahorita los que habían de grid layout, flow layout, border layout. Entonces vamos a utilizar flow layout, que es el que les digo que simplemente va a colocar, Dios mío, no, sí, así está bien. Esta es una clase, está bien. El que va a colocar las cosas como si fueran en renglones. Bueno, ¿cuál es la cosa acá? Que esos renglones, muchachos, son una cosa que acá se llama paneles, que es como contenedores de controles. Entonces los vamos a tener que crear. Vamos a tener que crear y se me olvidaron. Entonces, vamos a volver aquí, a donde definimos los controles. Vamos a crear los paneles. Entonces sería, eh, como lo dividimos acá, tendría que ser un panel para este título, lista de mercado, un panel para estos controles. Ah, muchachos, Dios mío, si me olvidé colocar acá el botón de agregar, sino cómo va a hacer, que no falte la tos. Sí, aquí tendría que haber un botón de agregar. Y ese sería otro panel y esta lista sería un panel más. Entonces necesitaríamos tres paneles y un botón. Bueno, entonces sería otro panel, coloquémosle al del título,
panel de los controles, el panel de la lista. Bueno, ¿qué les iba yo a decir? Bueno, una cosa aquí como que de pronto ustedes están notando. Esto se llama notación húngara, esto de poner primero como el tipo con 3 letras y después el nombre de la variable. Esto lo van a ver mucho en software 4 y software 5, que es .NET. Acá en Java la gente usa más otra cosa que se llama, ¿cómo se llama? Bueno, no me acuerdo cómo se llama. Es otro método de poner las variables. Que lo que hacen es el nombre de la variable y al final el tipo, así completo, pues por decir algo así. Es como, o sea, preferencia. O sea, realmente no influye en nada programáticamente. Eh, Tenemos los paneles, el botón. Bueno, el botón no lo definamos acá, sino que ese sí lo podemos definir a nivel de función. Ahorita les digo por qué. Pero, bueno, les digo por qué una vez, porque no lo vamos a estar utilizando desde otras partes. Entonces, ese sí lo podemos definir a nivel de la función pues, de ejecutar la aplicación. Ah, bueno, ah, LBL título. Vamos a definirle a este LBL título digamos, la inicialización, como para ir en orden de cómo está el formulario gráficamente. Pues empezamos acá y después vamos bajando. Entonces ese se llama el título, lo inicializamos. Todavía no, bueno, podríamos colocarle de una vez el texto, pero inicialicémoslo nada más por ahora. Es decir que eso es un nuevo JLabel. Esto tiene varias, ¿cómo decirlo? Varias sobrecargas. Texto y aquí podemos colocarle una alineación. O sea, lo podemos alinear con respecto al panel, a la izquierda, al centro o a la derecha. Como este es el título, pues lo voy a poner al centro. Eso es parte de una enumeración. Entonces tengo que decirle JLabel punto, y vean que esto tiene ahí como unas propiedades estáticas. Entonces busquemos la que dice center. Eso lo que hace es coger ese label y ponerlo pues en la mitad de la cosa, de la pantalla. Ok. ¿Qué más? ¿Qué más necesitamos definir? Bueno, nombre y precio. Cerramos esto. Básicamente es lo mismo, pero no le vamos a definir alineaciones. Eso pues va a estar es como todo alineado, tirado a la izquierda, como venga. El precio. Vean que empieza aquí, después empieza el texto, apenas termina el texto empieza esto, después empieza el texto. Entonces no vamos a definirle ninguna alineación a esos dos labels. Bueno, también tenemos el label de la lista. Ese sí podríamos decir que puede ir en medio. Entonces sería esto mismo, básicamente. Realizamos. Si quieren de una vez le pueden poner el texto que va a tener.
Pues a este no, vale el lista no porque es una cosa dinámica, pero a los otros sí, si quieren. Pues a mí me gusta ponerlo aquí en esta función, como por orden, pero como para que queden acá solo inicializaciones, pero pues lo pueden hacer también. Bueno, ¿qué más? Bueno, esta lista, como va a ser una cosa que va a tener varias líneas, o sea, no va a ser como digamos título, que es una sola línea, un solo renglón. Entonces conviene definirle una altura. Entonces, level lista, le voy a decir set size, así como hicimos con la ventana en el frame. Y le voy a definir que tenga el mismo ancho de toda la ventana, que tenga una altura, digamos, infinita. O sea, que si yo cojo y le cambio el tamaño a esta ventana y la expando hacia abajo, pues siga habiendo lista ahí. Entonces pongámosle a esta pantalla 1600 por 900, pongámosle 1000. Más grande que la pantalla. Así nos aseguramos pues de que no se vaya a recortar. Em, bueno, ¿qué más? ¿Qué más? Ahora vamos a definir los paneles. Muy importante también. Bueno, tenemos que definir primero el panel del título. Sí, ya. Mío. Ponemos tan. Aunque yo creo que título no habría que ponerlo en un panel porque... no, pongamos el título en un panel. ¿Saben por qué? Porque no es necesario. No es necesario. Como este flow layout ya está con respecto a esto, si yo le agrego este control a la ventana, no es necesario que le ponga panel. O sea, es un solo control. A esto sí tendría que ponerle panel porque son varios controles. Entonces, no. Entonces sería el panel de los controles, ese sí lo necesitamos. Ahora nuevo, lo inicializamos. Vean que este panel también tiene varias sobrecargas. Em, Le puedo definir de una vez a cada panel su propio layout. Podría hacer directamente, pero no lo voy a hacer. Lo que voy a hacer aquí es que voy a definir a ese panel su propio layout, que va a ser flow también, para que me coloque las cosas una después de la otra. Podría haber puesto esto acá directamente, pero pues como para que vean todas las posibilidades que hay. Y también para que vean que esos layouts son dinámicos. Yo puedo en tiempo de ejecución cambiar esos layouts, a pesar de que ya los tenga definidos, pues en cierto punto los puedo modificar y hacer pues como cosas muy curiosas con eso. Y bueno, ¿qué más? ¿Qué más? No, ya. Es más, ¿saben qué? Esto es un solo control, entonces no le voy a hacer layout. No le voy a hacer layout a la lista. Panel, perdón. Panel. Nada más voy a hacer un panel para los controles ya. Bueno, ahora tengo que agregarle todo eso a la ventana. Entonces vamos a decir ventana.agregar. Y ahí le agregaríamos, bueno, todo esto así en el orden en que quedaría. Entonces primero esto, o sea, ese label, después este panel y después este label. Entonces, 2,
Le agrego el título. Luego le agregaría el panel. Le hemos puesto controles y luego listo. ¿Qué más? Eso sería todo por acá. Listo. Estoy pensando aquí en que tal vez tengamos que crear. Sí, señor. Muchachos, puedo hacer aquí otro panel, pero ¿para qué? Porque creo que me va a quedar muy pequeñito esto acá, como para meterle el botón aquí. Entonces voy a hacer otro panel acá abajo que tenga el botón de agregar. Botones, por si agregamos más botones luego. Sí, definitivamente sí. Que es un formulario de 400 píxeles, sea más o menos esto. Muy chiquito. Sí. Lo malo de no tener el diseñador gráfico que tienen ustedes en NetBeans o en Eclipse, que es un poquito de imaginación y después a prueba y error. Lo voy a definir, igual que todo. Igual que como definimos el panel de los controles. Igual. Flow layout. Bueno, muy bien. Ya tenemos todo inicializado. Ahora vamos a pasar a esta parte de ejecutar aplicación, que es donde ya vamos como a definirle las propiedades a los controles y como los comportamientos. Bueno, entonces, primero que nada, arranquemos con el título, ¿cierto? Que aquí lo habíamos inicializado, pero no le habíamos puesto nada como al contenido de ese título. Entonces se llama LBL título y sería set text. La propiedad text, muchachos, es la propiedad pues que tienen los labels, las text boxes. Text boxes no se llama aquí se llama las cajitas de texto, los que llaman. Text field, Dios mío. Text field. Tengo un mensaje aquí. Que a mí me sale esto, está mal escrito. A ver, yo, ¿cómo lo escribiste? No, está bien. Sí, sí tenés estos tres imports. Anderson, fíjate si te falta alguno. Sobre todo estos dos que se te los pego aquí. Que puede ser por eso que no te haya cogido ese import. Ese layout. Bueno, ¿qué iba? Sí, la propiedad text es como la propiedad que tiene el texto que está contenido en los text fields y en los labels. Entonces también tenemos get text y set text acá. Quédate Anderson si te da y si no. Bueno, Sí, entonces profe, a esto ya me dio. ya me dio. Perfecto, perfecto. Seguro te faltó algún import de esos. Porque le compras. Bueno, teníamos otros labels, el nombre.
text, adivinen qué, pues nombre. Precio, text, precio. ¿Qué más? ¿Qué más? Pero tenemos que crear los botones. Tenemos que crear los botones. Vamos a tener un botón que sea agregar. Y saben que podríamos tener un botón que fuera limpiar, que fuera eliminar todo. Sí, pongamos dos botones. Igual el ejercicio es muy sencillo, entonces nos da el tiempo. Tener btn agregar. Nuevo botón. Hay algo muy interesante. Vean las sobrecargas que tiene esto. Tiene icono y texto. Le podemos definir, digamos, como una parte gráfica también al botón. Hoy no lo vamos a hacer, pero para que lo tengan en cuenta. Y esto de acción, ahorita lo vemos. Ahorita lo tenemos que agregar. Ese es el texto que va a tener el botón. Y pongamos un btn limpiar. Lo abrimos igual. Y limpiar. Bueno, a estos botones, muchachos, tenemos que definirles como una cosa que se llama listener. Un listener, ¿qué es? Es como hagan de cuenta un programita que se está ejecutando siempre y que está esperando algo, ¿cierto? Entonces, vamos a definirle un listener que espera como que un evento ocurra con ese botón. Bueno, en cuanto a eventos, hay varios tipos de eventos. Hay unos que se llaman action, que son los clics, por ejemplo, clics, clic derecho, doble clic. Hay unos que se llaman key, que están esperando como eventos de teclado o de escaneo. Hay unos que se llaman focus, que es como cuando un control gana o pierde el foco. Por ejemplo, cuando le hacen clic a un botón, a un textbox, muchachos, text field. Tengo la cabeza es que anoche trabajé como hasta las 2 con C Sharp. Tengo todavía eso en la cabeza, text field. Entonces ahí ganaría un foco. O por ejemplo, cuando ustedes están desplazando por controles con el tabulador, eso es ganar el foco. También hay listeners de mouse, que es como por ejemplo cuando uno entra y sale con el puntero de un control. Hay otro que se llama mouse motion, que es cuando uno hace pues drags, cuando hace estas selecciones así. A su tiempo, pues me imagino yo que veremos varios de esos. Vamos a usar el action click, que es el que controla los clics, ¿cierto? Entonces, tenía que agregar. Vamos a agregar un listener de acción. Vean que estos botones solamente tienen definida ese listener de acción, pero dependiendo del tipo de control, vamos a tener otros tipos de listener para controlar pues um, otro tipo de eventos. Entonces acá le voy a definir uno nuevo, que va a ser de tipo, ¿cómo es que es? Button click listener. Bueno, y lo tengo que definir. Y de hecho lo tengo que definir primero para que no me salga este error.
Entonces, ese button click listener, vean que es una clase, la voy a crear acá como una clase agregada. Vean que yo puedo crear clases dentro de clases, pero va a ser privada. Un click listener. Tengo que decirle acá, bueno, esto no se los enseñé cuando vimos, no se los enseñé cuando vimos clases, Dios mío, muchachos. Mal profesor tienen ustedes. Ah, básicamente lo que estoy haciendo es como creando una clase basándome en esta, ¿cierto? Voy a crear un button click listener al cual le voy a implementar un método que me va a controlar lo que va a pasar cuando se hace clic en ese botón y va a estar basado en un action listener, que es como la clase base. Bueno, y hagamos lo mismo con limpiar, misma cosa, mismo todo. ¿Por qué? La C. Bueno, agua. Listo. Tenemos los botones. Ahora, tenemos que agregar a cada panel, porque eso no lo hice aquí. Tenemos que agregarle a cada panel de esto los controles que van a ir dentro de los paneles, igual que como hicimos con la ventana aquí. Lo vamos a hacer acá en ejecutar aplicación y no aquí en este otro método de preparar interfaz gráfica porque pues todavía no tenía los botones, entonces lo vamos a tener que hacer acá. Entonces, ¿cómo se llamaban los paneles? PNL controles y PNL botones. Entonces sería PNL controles, agregaríamos primero, los tenemos que agregar en el orden en el que quedarían dentro del formulario. Entonces, primero el label del nombre, después el texto del nombre, field del nombre, luego lo del precio, sería el precio. Eh, precio. Y tenemos el panel de los botones. Que le agregaría agregar. Ya. Y finalmente haría visible la ventana. Aquí en Java, muchachos, hay que tener un poquito de cuidado con hacer visible y hacer invisible las ventanas. Resulta que acá, a pesar de que uno haga visible una ventana o invisible, perdón, digamos cuando la cierro o algo, el programa sigue en ejecución hasta que uno no salga de él explícitamente. Ya vamos a ver qué es lo que les quiero decir con eso. Bueno, y entonces es visible la ventana, entonces cambiamos la propiedad visible y la ponemos en verdadero. Yo podría tener un botón que diga cerrar y ponerse visible false, ¿cierto? Entonces el usuario no vería nada, pero el programa se seguiría ejecutando. Entonces con eso es con lo que les digo de que hay que tener cuidado. Ahorita, muchachos, hacemos bien un cierre. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? Bueno, vamos a hacer aquí, muchachos, en esta clase que implementa Action Listener, nos toca, muchachos,
crear un método que ya viene definido aquí en Action Listener, pero que lo vamos a cambiar acá. Y lo vamos a cambiar, muchachos, porque es un método que es, cómo se dice? Es que se dice cuando un método se define más abajo en la jerarquía. Virtual, creo. Es action perform. Creo que se llama así. Bueno, si no se llama así, me lo va a corregir este coso. Y recibe este parámetro. Si lo estoy haciendo bien, creo que sí. Action performed y recibe esto. Es que, muchachos, tengo la cabeza revuelta porque cuando uno hace esto mismo en .NET, él recibe el control y, y unos parámetros de evento que son sí, es así, es así. Vale, si no es así, después me saldrá el error. Tristemente, muchachos, esto es a memoria, pues que toca hacerlo, pues porque así es como se llama el parámetro, así debe ser, y así se llama la función, que ya viene definida de acá, entonces toca a memoria. Bueno, resulta, muchachos, que por acá, por este listener, pasan todos los botones. Pasan absolutamente todos los botones. Entonces, ¿cómo hago yo para saber cuál de los botones fue el que se presionó? Resulta que cuando yo le definía esto, estos textos, digamos que también le definí un parámetro a esos botones que se llama el comando. Entonces, yo puedo decir acá, como por acá van a pasar, cada vez que se haga clic en un botón en cualquiera de ellos, yo puedo decir si el comando es agregar, entonces ejecute esto. Si el comando es limpiar, entonces ejecute esto otro. Entonces, ¿cómo hago eso? Muy sencillo. El comando lo voy a definir como algo que viene dentro de esta E, que es getActionCommand. Ahí me lo autocompletó. Menos mal porque no me acordaba bien cómo era la función. getActionCommand. Entonces, este comando, perdón, va a ser agregar si se le dio clic a este, va a ser limpiar si se le dio clic a este otro botón. Bueno, esto lo podríamos poner en un switch o en un if. Ponlo en un if. Da igual, pues, como ustedes lo quieran poner, pero va a poner un if. Entonces, si comando es igual a agregar. Si comando es igual a agregar, entonces ejecutaríamos ciertas cosas. O si para limpiar, entonces ejecutaríamos la limpieza. Bueno, ¿qué más tendríamos que definir de ahí? No, nada más. Bueno. Voy a correr esto, a ver si ya nos corre para ver cómo está quedando y ya le vamos a poner código a esto. A ver si tenemos algún problema. Null pointer exception no se puede leer, padre, porque compres nulo en main Java 30. O que nulo si acá la estoy definiendo. Ah, que alguien me diga por qué, porque no entiendo. A ver, estoy haciendo acá por main.
Esta excepción me lo puso ahí, pero no lo estoy implementando. Es verdad, tiene razón esto. Este throws exception me lo puso el Visual Studio Code por defecto, pero no lo estoy importando. Y saben que no lo necesitamos. Entonces, a la porra. A ver si era eso. Todavía no. A ver, ¿qué nos falta acá? Um, Estoy haciendo todo aquí. ¿Qué estoy haciendo que no debería? ¿Esto qué me está diciendo? Esto es error de estilo, esto no tiene nada. Mm, Esto, será eso, ay, Dios mío. De hecho, su profesor está hoy trasnochado completamente. Eh, Me define estos listener sin definirle. Claro, muchachos, esperen. Si es esto, me enojo. Esto agregando. Bueno, claro que. O sea, ¿saben qué estaba pensando? Estaba pensando en algo que se hace en C Sharp. Action listener, no, sea action command. Set, es que claro, si no, eso no existe. A ver, vamos a ver si es esto. Y luego tenemos a limpiar. Pues ahora están las drogas hoy. Bueno, no, literalmente. Pues esta otra no esperaba nada más. A ver. ¿Qué más? ¿Qué más puede ser que haga falta? Mm, Esta clase se llama app. Está bien. Eh, ¿Será que tengo que poner esto público? No, no tendría por qué. Mm, Uy, maldito coso. Está todo bien. Esperen. Qué vergüenza, pero. Ah, Estoy tratando de agregarle algo que es void. Si ya miré. ¿Qué me faltó por inicializar? A ver, leerle título, nombre, especialista, controles, botones. Listo, si lo estoy acá definiendo. Muchachos, ayúdenme a ver qué es lo que no.
¿Qué es lo que no definí? Esto, los text fields. A ver. Claro, los text fields, muchachos. Ahí no les puse ancho. Ay, entonces, hoy no soy persona. A ver, este text field, esto viene en columnas. Creo que es el ancho se define así. Creo que es así. Vamos a ver. Pongámosle 10. Sí. Ahora sí tenemos esto funcionando, muchachos. Dios mío, Dios mío. Claro, no había inicializado esto. Estaba metiéndole una cosa que era nula. Bueno, ahora muchachos, programemos estos botones de acá. Como les decía yo, vamos a estar implementando una tabla HTML aquí en el label porque... Profe, Hola. puedes subir Subir donde donde puso el puso el TX TX nombre. nombre. Sí, mira, los puse y no les di tiempo de seguirme. Mira acá, estaba fallando porque estaba intentando meter eso en la ventana sin inicializarlo, entonces, pues, imagínate, metiéndole una cosa nula a eso. Y ese 10 es el ancho. Ese ancho tristemente no son píxeles, sino una cosa que se llama columnas, que honestamente me parece una medida un poquito abstracta y un poquito que se hace ojímetro, pero es lo que hay. Ok. Listo, profe, ya, gracias. Dale, con gusto. Bueno, vamos a programar limpiar, que es el más sencillo de todos, pues, o sea, simplemente lo único que haríamos es, ya LBL lista, vamos a, el texto es así, hay un texto vacío, la vamos a borrar. Y acá, ¿saben qué? Vamos a usar una tabla HTML, pero entonces voy a tener que definir aquí una cosa. Acá, bueno, ya la tengo. String lista, sí, tengo este string que es donde vamos a estar metiendo las filas de esa tabla. Entonces acá, tengo que definirle el encabezado y el final a esa tabla a mano. Entonces, voy a decir inicio y fin. Vamos a inicializar de una vez. Entonces, acá en inicio abriría la tabla. Bueno, y abriría que eso es HTML. Si no, no me lo coge. Y acá cierro tabla, cierro HTML. Acá podría poner los encabezados. Sería un registro de tabla. Y dos celdas de encabezado. Que les pondríamos nombre y precio. Estoy acá haciendo esto y no sé si ustedes ya vieron HTML. Yo espero que sí. Bueno, ahora, ¿cómo se llamaba el texto de la lista? Se llamaba lista, simplemente lista. Entonces, a lista le voy a agregar
una cosa de estas, pero no con, pues una TR, pero no con table header, sino con table data, creo que este. Entonces agregaría una TR, o sea, una fila de tabla, 2 de estas. Table detail. Acá en la mitad de esto, table detail, pondría el nombre, entonces sería txt nombre, punto getText, ¿cierto? Estaríamos leyendo el texto que está allá, que es el que el usuario ingresó en la cajita de texto. Y aquí, esto porque me está marcando error acá, punto y coma, punto y coma. Y acá en este otro, vamos a hacer hueco acá también, iría lo que va en precio. Entonces, después de eso tenemos el inicio de la tabla, el fin de la tabla y el contenido. Bueno, y acá, entonces muchachos, también en el limpiar, se me había olvidado, ese lista también lo tenemos que reiniciar. Es donde vamos a estar metiendo todas las filas de la tabla. Déjenme ver cuántos participantes hay porque nos están poniendo a mostrar, a llenar allá. Bueno, hoy fuimos 21. Bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, y al label de la lista, decirle set text. Y acá entonces colocaríamos el inicio, después el contenido de la lista y después el final. Como esos son strings, entonces no hay problema en sumarlos así, pues porque lo que estaríamos haciendo es concatenarlos. Entonces, ahí ya estaríamos armando la tabla. Vamos a ver si sí es tanta la dicha, a ver si sí. Esto se está ejecutando todavía. Claro, no estoy cerrando la aplicación. Bueno, ya lo vamos a hacer. Por ahora miremos que esto funcione. Bueno, entonces, huevos, no sé, 2.000 pesos. No estoy viendo los botones. Miren. Claro. Ay, muchachos. Su profesor hoy está, o sea, medio, no, es que 20%. Van, estoy agregando el título, los controles, la lista y no estoy agregando los botones a la ventana. Dios mío. Oh, mucho que va a funcionar. Ahora sí debería mostrar los botones. Me disculpo con ustedes. Ahora sí. Entonces, ahora sí. Huevos. Agregar. ¿Qué más? Arepas. Horrible de feo. Uy, que este layout horrible. Bueno, hubiéramos puesto grid layout. Bueno, está horrible gráficamente. Eso es a lo que uno se expone por no tener diseñador, pero después lo ponemos bonito. Después ponemos esto 1A. Presentable al menos. ¿Qué más? Café, que no falte. Pues en café. ¿Qué más? Xbox Series X. Millones. Ahí me va armando la tabla y vean que como es una tabla HTML, no importa el ancho, él va a hacer esto como tabulado bien hecho. Esto como es TH, ¿cierto? Table header, entonces lo centra. Y
Acá pues me está haciendo la alineación propiamente. On. Ahí está, tono. Limpiar. Me lo limpia. Agregar, vuelve a crear la tablita. Y bueno, ahí tendríamos una demostración de cómo funcionan los tres controles principales en todo programa. ¿Sí o qué? Entrada mediante estos textos. Mostramos acá mediante labels y tenemos interacción con el formulario con estos botones. ¿Qué manda aceite? Ahí está. Ahora, lo que les decía yo, que se me había olvidado. Vean que yo les mencionaba ahora que cuando hacíamos este show aquí, show es en C Sharp, muchachos, este visible aquí, mostrando la ventana. Realmente estamos mostrando este frame, pero cuando lo hagamos invisible, no lo estamos ocultando realmente. ¿Cómo hacemos invisible un frame? Sin que sea explícito en código, haciéndole clic a la X. Vean que yo le hago clic a la X y el programa no está detenido. Él sigue ahí en memoria ejecutándose, corriendo. Eso puede ser un problema. Entonces nos toca, muchachos, definir un listener para el frame también. Así como teníamos un listener para los botones, vamos a definir un listener para el frame. ¿Qué escucharía él? Un evento que se llama window closing. Bueno, eso podemos hacerlo aquí, puede ser en la preparar GUI le dicen, UI, como se diga, interfaz gráfica. Bueno, eso en realidad lo podemos poner en cualquier parte. ¿Dónde lo pusiéramos? Pongámoslo acá al final de todo. Entonces vamos a ver, ventana es nuestro frame. Entonces voy a decirle add window listener. Y vean que esto me recibe acá un window listener, ¿cierto? Como estábamos haciendo lo de los botones, es básicamente lo mismo. New window, creo que es window add. Si mal no estoy. Sí, sí, sí. Bueno, voy a hacer un vago aquí, voy a hacer una jugada de vago, pero pues como realmente no importa tanto este método. Voy a definirlo acá mismo, que se puede hacer. O sea, recuerden que cuando inicializamos listas, hicimos algo así, que decíamos new, la lista, paréntesis, paréntesis, y después le podíamos definir el contenido con unas llaves. Acá podemos hacer lo mismo con estas clases. Entonces voy a definirle aquí mismo el método. Que si mal no estoy es window closing. Un poquito de memoria, tristemente. Y esto recibe un window event. Sí, nombrémoslo igual. Eso es una práctica que hay, muchachos, se ve mucho en Java, JavaScript, que las clases uno las nombra con mayúsculas para que cuando nombre la instancia le pueda poner el mismo nombre de la clase, pero empezando en minúsculas. Eso se puede hacer. Entonces, cuando esto ocurra, muchachos, lo que se hace es esta función, system.exit. Él después nos pide un estado, que es un entero. El estado 0 es que el proceso se finalizó con normalidad. Eso es más una cosa de Windows, pues, salir con 0. Normalmente se sale con 0, pero si hubo algún error en la ejecución, se sale con números negativos, que son códigos de error.
Listo. Add Windows Listener, muchachos. Add Window Listener. ¿Qué me falta aquí? Agregué esto. Ya. Vamos a ver si es verdad la dicha. Entonces, ahora cuando le dé a la X, él va a escuchar ese evento Window Closing y va a ejecutar esto, System Exit 0. Y entonces esto ya dejaría de existir porque ya no se está corriendo el programa, en teoría. Vamos a ver si es verdad. Sí, ahora se me cerró bien el programa. Bueno, ya son las 1:30, muchachos. Luego hacemos este mismo programa, pero más bonito. ¿Dudas, inquietudes, quejas, reclamos? Voy a dejar este código, como siempre, se los dejo en Teams. Debería dejarles toda la carpeta, más bien. Y eso te iba a decir, profe. Este equipo, ¿dónde fue que puse yo eso? Usuarios. Creo que lo puse aquí. Source, tal vez. A ver, ¿esto dónde estaba? Clase 22 de octubre. Aquí está. Añadir. Le voy a colocar toda la carpeta. Más fácil. Archivos, materiales de clase. Ahí está, clase 22 de octubre. Bueno, muchachos, entonces, ya saben, el examen está abierto hasta el lunes. Breguen a hacerlo el fin de semana. Les agradecería mucho porque pues también tengo que empezar a subir las notas. Y les voy a subir este fin de semana también el tercer examen. Apenas les aviso por acá por Teams y por WhatsApp dónde va a quedar y cómo resolver. También es misma metodología, o sea, selección múltiple. Y hasta ahora nos ha ido bien con eso. Ya muchachos, entonces feliz fin de semana y nos vemos el miércoles. Gracias, profe. Feliz día. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego, gracias a ustedes muchachos. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, que estés bien, Valentina. Detener grabación.